Advertencia. Para los que todavía después de 5 temporadas no les ha quedado claro, y para los podescuchas de nuevo ingreso, les informamos o recordamos que este podcast no apoya directa ni indirectamente a ningún partido u organización política. Creemos que el sistema está totalmente podrido y corrompido. Si usted se siente agredido con los comentarios aquí emitidos, le recomendamos bajar algún otro podcast de la lista de iTunes. Muchas gracias por descargar este podcast, el número 7 de la 5ª temporada. El primero que subimos en el 2012. Y como todos sabemos, es un año de elecciones presidenciales en México. Pero ¿cuál es el contexto de México en este momento de la historia? Se trata de un país ocupado militarmente, un país que sufre una guerra que ha dado como resultado más de 60,000 asesinatos, un pleito de organizaciones criminales contra organizaciones criminales, que parece no tener fin. Un país con más de la mitad de población viviendo en condiciones de pobreza, un país que padece un terrible rezago educativo, un país supuestamente independiente donde Estados Unidos entra y sale cuando quiere y como quiere, vende armas a los narcos, lava el dinero de la venta de droga, vigila, espía, administra, controla. La interminable colonización de México continúa más activa que nunca. Se dice que en las siguientes elecciones no estaremos enfrentando simplemente una renovación de la esfera gobernante, sino la etapa culminante de la integración subordinada con Washington. Una buena parte de la Vox Populi asegura que el PRI milagrosamente salvará a México, logrando acuerdos entre todas las partes del conflicto. Un porcentaje considerable de mexicanos está convencido de que Enrique Peña Nieto es la mejor opción. Sí, ese al que el diario español El País llamó el candidato incapaz de citar los autores de 3 libros que marcaran su vida. En otros tiempos, el ridículo de Peña Nieto en la Feria de Libros se hubiera ocultado y minimizado. Los grandes medios electrónicos, si acaso, hubieran hecho una mención insignificante, y el hecho se hubiera olvidado. Pero en el clímax de la era de la información, en los tiempos de Internet, se convirtió en una noticia de alcance masivo que ni siquiera los grandes medios pudieron ignorar. Que Peña Nieto, por ejemplo, aquí hubiera caído en el amnésico. Es aquel que se le olvida que es pendejo. Peña Nieto también utiliza las llamadas redes sociales para intentar limpiar su imagen y justificar su tontería, diciendo: podré no recordar el nombre de algún autor, pero lo que no se me olvida es la violencia, pobreza y desesperanza que sufre México. Bien, entremos en su juego. Si eso fuera cierto, entonces sabría que el partido en el cual milita ha sido de los grandes responsables de esa violencia, pobreza y desesperanza que ha sufrido México. Y no solo eso, también es responsable y corresponsable de la injusticia, la ignorancia, la indolencia, la holgazanería, el racismo, el clasismo, la esclavitud, el nepotismo. Claro, hay otros responsables. Por lo menos el 95% de la clase política, sin importar partido, tendencia o afiliación, la oligarquía empresarial, los medios masivos electrónicos, que nadie se lave las manos. Incluso varios medios supuestamente independientes resultan ser más fascistas e intolerantes que los masivos. Por supuesto, en este momento escuchamos a alguien decir: también los ciudadanos somos corresponsables. Todos somos parte de este desastre. Justamente eso es lo que pretenden difundir indirectamente aquellos en el poder. Que nos culpemos a nosotros mismos de sus abusos, de su explotación, de sus crímenes. Y no. Una cosa es una cosa y otra cosa es corromper, explotar, abusar, violar, matar. Y el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, tiene maestrías y posgrados en esas disciplinas. Una trayectoria impecable. Aunque el PAN ha trabajado a marchas forzadas durante casi 12 años para alcanzarlo. Así como Peña Nieto olvida los nombres de los autores de libros que supuestamente han marcado su vida, probablemente también olvide los abusos policíacos de Atenco en 2006. Nosotros dedicamos un episodio completo, el número 26 de la primera temporada, a ese lamentable evento, por si quieren consultarlo. Pero tal vez lo más revelador de la esencia de Peña Nieto no fue esa combinación de arrogancia e ignorancia que mostró en la Feria del Libro, sino un comentario que apareció en el timeline de la página de Twitter de su hija, Paulina Peña. Y como bien le dice Erica Albright a Mark Zuckerberg en The Social Network, Internet no está escrito con lápiz, está escrito con tinta. Y Twitter puede parecer muy efímero, pero no podemos olvidar aquel tuit indeleble que retuiteó la hija de Peña Nieto cuando en las redes sociales ridiculizaban a su papá por su desliz. El tuit decía lo siguiente: un saludo a toda la bola de pendejos que forman parte de la prole y solo critican a quien envidian. Básicamente un tuit muy naco. Y la neta, la hija de Peña Nieto retuiteó eso sin saber que su papá es el ejemplo perfecto de un naco. Es naquisísimo. Yo tenía un amigo que se incomodaba cuando me refería a alguien como un naco. En ocasiones, mi amigo era muy estricto con las definiciones de ese tipo de términos y le costaba trabajo entender mi definición. Porque como bien lo dice Botellita de Jerez, todo lo naco es chido. Pero de acuerdo con la definición peyorativa de naco, o por lo menos mi definición, naco es un tipo engreído, presuntuoso, pedante y vacío. Un sujeto sin educación que quiere saber todo lo que tiene que saber. Una persona que se alimenta únicamente de lo material y superficial. Un subproducto de la cultura banal efímera sobreexplotada por la televisión chatarra. Naco es un clasista que se expresa peyorativamente del proletariado, de aquellos que representan la fuerza de trabajo que sostiene a la burguesía. Me pregunto si esa niña, después de borrar su tweet, consultó el origen etimológico de la palabra prole. ¿Qué significa? ¿Cuál es su origen? Prole significa en latín hijos o conjunto de hijos, un término que tiene su origen en la antigua Roma imperial. La proletari era el segmento de la población de clase más baja que, al no tener recursos ni propiedades, su única aportación eran sus hijos, que servían para aumentar el número de soldados en el ejército imperial. En pocas palabras, la prole es la carne de cañón.
organismos desechables para el Estado. Un naco es alguien que le dice prole despectivamente a la gente que trabaja para que pueda comprarse relojes, ropa lujosa y coches, para que pueda salir a naquear a gusto, a exhibir su naca superioridad económica. Así es, un naco es ignorante y clasista, y en países como México, el clasismo casi siempre viene acompañado del machismo, y sobre todo, del racismo. Un naco desprecia y ridiculiza a los indios, sin entender que la cultura indígena es lo más valioso de este país. En fin, ahí están a grandes rasgos algunos de los aspectos que podemos resaltar de un naco. Para extendernos en la definición completa de la naquez mexicana e internacional, tendríamos que dedicar un podcast o hasta una temporada completa a ese tema. Pero Peña Nieto no solo es naco, de hecho es el ejemplo perfecto de un fresinaco mi rey, como esos tipos que se hacen llamar actores, pero que distan mucho de tener la capacidad histriónica para encarnar convincentemente hasta el personaje más sencillo y unidimensional. Es el mejor papel de mi vida. Esos que se exhiben en la televisión todo el tiempo, en telenovelas, anuncios, infomerciales, pero que en realidad son vasijas vacías, maniquís orgánicos pintados con tinta de bronceado. Yo la verdad es que ya he tomado conciencia de todo el daño que hice. O como bien lo dice Juan Villoro, Peña Nieto es un robot. Un robot mal programado. Claro, desde luego encontramos el argumento que muchos consideran válido y, como se dice coloquialmente, matador. Es que vale madre quién sea el presidente. El chiste es quién lo maneje, y los que lo manejan sí saben lo que hacen. Él es solo una marioneta para obtener votos de la audiencia masiva de Televisa, fácilmente impresionable. Precarios androides moldeables, influenciables, manejables, millones de títeres entrenados por la televisión y representados por una marioneta engrandecida, una poderosa figurilla protagónica de acuerdo con el teatro guiñol mediático. Pero sus jefes van a pactar con el narco, diseñarán nuevas estrategias junto con Estados Unidos y salvarán al país del hundimiento, de la catástrofe absoluta. Como bien lo dice irónicamente el gran caricaturista Rius, Santo PRI, sálvanos del PAN. Así es, el PRI será nuestro gran salvador. El PRI regresará heroicamente a tomar control de la situación. Y por eso mismo, creo que es un momento oportuno para revisar algunos puntos clave de la historia del Partido Revolucionario Institucional. Esta será la primera de 2 partes de un podcast dedicado a la historia del PRI. Pero no la historia según la Secretaría de Educación Pública. No, esta es la historia del PRI, de acuerdo con este humilde podcast perdido en algún rincón de tu computadora o tu reproductor de MP3. Repito, esta no es la historia definitiva del PRI. Es solo una breve revisión de un partido que ha explotado y envenenado a México durante décadas y 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 décadas. Pero ¿cómo nace el PRI? El PRI llega al poder de la misma manera que el general Porfirio Díaz, gracias a una rebelión armada. Las tropas de Díaz vencieron al ejército de Lerdo de Tejada. El 20 de noviembre de 1876, Porfirio Díaz llega a la Ciudad de México e inicia su dictadura el 28 de noviembre. El 21 de mayo de 1911, Porfirio Díaz abandona el trono de la presidencia y se lo deja a las tropas revolucionarias encabezadas por Madero. Y años después, el PRI se autoproclama abanderado de esa revolución, o mejor dicho, revuelta. ¿Pero a qué vamos con esto? Ni Díaz ni Madero llegaron al poder gracias a un movimiento democrático, y ninguna de las dos dictaduras se mantuvo en el gobierno gracias a un sistema democrático. Don Porfirio estaba convencido de que el pueblo no estaba lo suficientemente preparado para la democracia, que el gobierno tenía que operar las elecciones. La dictadura perfecta del PRI, tomando en cuenta la claridad de su gran mentor, montó una obra de teatro que tuvo cientos de representaciones, en las que para aparentar democracia participaban mini partidos de oposición, como el PPS, el PAN, el PARM, el PST, el PDM y el PSUM, o PSUM. Era una simulación de democracia en la que estos partiditos diluían a la oposición. A la mayoría se les percibía como partidos piratas, partidos semiclandestinos, mientras que el PRI era visto como el patrón, el gran partido oficial. Pero no nos adelantemos, regresemos al origen. En 1929, Plutarco Elías Calles fundó el PNR, el Partido Nacional Revolucionario, con el fin de hacerle creer al mundo, principalmente Estados Unidos, que México ya era un país democrático, y para frenar los golpes de Estado juntando a todos los generales en un mismo partido. En 1938, por iniciativa del presidente Lázaro Cárdenas, el PNR se transformó en el PRM, el Partido de la Revolución Mexicana, para incluir a otros sectores sociales hasta entonces aislados. Hizo la función de intermediario entre la sociedad y el gobierno. Su lema, por una democracia de trabajadores. Manuel Ávila Camacho, más conciliador con las demandas de los grupos medios, empresarios principalmente, decidió crear la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, formado por una asociación política de ciudadanos y ya no por un pacto de sectores donde predominaba el obrero. Y el 18 de enero de 1946 tuvo lugar la segunda gran convención del PRM, que dio lugar a su transformación como PRI, el Partido Revolucionario de la Imposición, para robar impunemente, pillos reunidos indefinidamente, pandilla de retrógradas intransigentes, o como lo llama el amo del Merol, PRIbol. Pero, ¿cómo fue que el PRI se consolidó como la dictadura perfecta? ¿Cómo logró mantenerse durante tanto tiempo en el poder? ¿Cómo es que el dinosaurio no se ha extinguido?
Y después del desprestigio inconmensurable que ha sufrido a nivel nacional e internacional, ¿cómo es que muchos de los llamados líderes de opinión y millones de mexicanos aseguran que el partido logrará regresar al poder en las próximas elecciones? Con el fin de provocar el fenómeno de interpasividad, el segmento con el que iniciaremos este episodio del podcast incluye risas enlatadas. El filósofo Slavoj Žižek dice que cuando vemos un simple programa de televisión cómico con risas grabadas, Cheers, Friends, 2.5 Men, el televisor se ríe por nosotros. Actually, that sounds kind of fun. Literalmente, no se encarga de disparar automáticamente las risas en los televidentes, no nos contagia la risa. En realidad se encarga de reaccionar en lugar de los espectadores pasivos. Y cuando el episodio concluye, experimentamos una sensación de alivio. Eso no nos ocurre objetivamente, sin embargo, funciona. Y es por eso que a continuación tendremos que usar las llamadas risas enlatadas, para no acabar tan sacados de onda después de recordar el discurso que dio Miguel Alemán cuando rindió protesta como el primer candidato presidencial por el PRI. Se trata de una transcripción literal de un fragmento de su discurso. El Partido Revolucionario Institucional no debe ser uno más de imposición, sino un órgano de procedimientos de tal naturaleza que realice una auténtica función cívica y democrática. Así, la revolución continuará cumpliendo su deber para con el pueblo de México. Nuestro empeño mayor será pugnar en los comicios por un triunfo democrático, sin coacciones, sin engaños ni violencias, respetando el veredicto del pueblo, aunque éste nos sea adverso. En su discurso, Miguel Alemán delineó su programa de gobierno: aumentar la producción agrícola para afianzar la economía del país y al mismo tiempo llevar a cabo su industrialización para elevar así el nivel social, cultural y económico del pueblo, moralización y responsabilidad. El candidato afirmó: el buen éxito de un partido dependerá de la acción que desarrollen sus miembros, trabajando solo para el progreso de la patria y la satisfacción de las necesidades del pueblo, y no para el enriquecimiento ni para la formación de oligarquías. El ejemplo lo darán los funcionarios. El ejemplo perfecto de cómo nunca ha existido continuidad entre el discurso y la acción de gran parte de la clase política mexicana. Con Miguel Alemán de presidente, el PRI inició el saqueo oficial de México. La corrupción creció a pasos agigantados. La clase política se repartía el pastel gobernante y se rolaban gubernaturas, diputaciones, presidencias municipales. Todo esto para mantener su red interconectada de corrupción y cuidarse las espaldas. El negocio se quedaba en familia, en la familia priista. La corrupción contagió a toda la sociedad. Si el presidente y sus amigos roban, debemos seguir su ejemplo. El que no tranza, no avanza. Durante el mandato de Miguel Alemán, también inició la subordinación con Estados Unidos y su obvia dependencia. La deuda externa se incrementó a $346 millones, porque naturalmente el gasto público aumentó, o mejor dicho, las cuotas a funcionarios subieron y faltaron inversiones en áreas productivas. Como resultado, el peso fue devaluado un 90% y se cotizó a 8.65 pesos por dólar. Y además, la política de Alemán fue antiobrera y por supuesto muy represiva. Los obreros protestaban contra los llamados líderes charros, ilegítimos y corruptos. ¿Y eso es todo? No. Miguel Alemán fue cofundador de ni más ni menos que Telesistema Mexicano, lo que hoy conocemos como Televisa. Miguel Alemán eligió a Adolfo Ruiz Cortines para que lo relevara y le cuidara las espaldas. ¿Pero cómo? ¿Ganó las elecciones? Sí, claro, un mes antes de que se llevaran a cabo. Pero el dedazo no fue muy atinado. Curiosamente, Ruiz Cortines trató de ser honesto, combatió la corrupción y manejó inteligentemente a los sindicatos. Pero al final de su sexenio, le salió lo priista y reprimió a telegrafistas, maestros, ferrocarrileros y petroleros. El siguiente heredero del trono fue su tocayo Adolfo López Mateos. Y este no salió medio comunista. Llegó a declarar que su gobierno era de extrema izquierda. Y por obvias razones, Estados Unidos y la clase empresarial no estaban muy cómodos con López Mateos. En ese momento, México mantenía buenas relaciones con la Unión Soviética y Cuba. López Mateos fundó el ISSSTE, nacionalizó la Compañía de Luz y también combatió la corrupción, empezando por el ejemplo. ¿Todo fue positivo? No. Continuó la represión contra los ferrocarrileros. Se cometieron asesinatos políticos, encarceló a Filomeno Matahijo. ¿Pero eso es todo? No estuvo tan mal, ¿no? Buena onda ese presidente. ¿Tú crees? ¿Sabes a quién eligió como sucesor? A ni más ni menos que Gustavo Díaz Ordaz. Acomplejado, intransigente, cerrado, autoritario, incapaz de tolerar opiniones adversas y, como se dice vulgarmente, si me permite la expresión, feo como la chingada. Eso es lo de menos, ¿no? Peña Nieto es guapo, mi rey y todo ese pedo. Pero Gustavo Díaz Ordaz era horrible por dentro y por fuera. ¿Y quién lo apoyaba? Fidel Velázquez, Miguel Alemán, Estados Unidos, la clase empresarial. Para ese punto de la historia, los presidentes eran figuras intocables, íconos glorificados, dioses encarnados en burócratas corruptos y asesinos.
estoy totalmente tranquilo con mi conciencia. Estoy totalmente tranquilo conmigo mismo. No temo ni siquiera al juicio de mis contemporáneos. El sexenio de Díaz Ordaz inició bien, sobre todo en materia económica, pero al final se vio marcado por la masacre de Tlatelolco del 2 de octubre, no se olvida, en la cual reprimió violentamente una manifestación de estudiantes, con su principal cómplice, el secretario de Gobernación, Luis Echeverría. El joven que a los 18 años no es comunista es un tonto, pero el que a los 25 sigue siéndolo es más tonto todavía. Hubo heridos, torturados, encarcelados y muertos. Nadie salió en defensa de los estudiantes. Para mí México es México antes y después de Tlatelolco. Ese es un incidente penoso en la vida de un pueblo. ¿Y Televisa qué dijo? Obviamente nada. Sabludovsky, chitón. Díaz Ordaz será recordado como un asesino fanático anticomunista. Quisiera yo no ser anti de nada, sino en pro de muchas cosas. Quizá he resultado enemigo de algunos mexicanos, a fuerza de quererse aparecer como comunistas, atentar o trataban de atentar contra México y por eso me consideraron así. Me satisface, me enorgullece la enemistad de esas gentes. ¿Y a quién eligió como heredero de la corona presidencial? Al corresponsable de Tlatelolco. Lógicamente, su exsecretario de Gobernación protegería a su expatrón. Los dos tenían las manos manchadas de sangre. Estos pequeños grupos de cobardes terroristas, muy jóvenes, adolescentes, con un alto grado de homosexualidad masculina y femenina. Pero Echeverría se le volteó y responsabilizó a Díaz Ordaz de la represión. Se lavó las manos. Díaz Ordaz no podía salir ni a la tiendita. Era recibido con desprecio donde quiera que apareciera. ¿Qué podía hacer? Escapar, huir de México. ¿Cómo? ¿Con una embajada? ¿Cuál? La de España, con Franco, un paraíso dictatorial para Díaz Ordaz. Que va a España un mexicano limpio que no tiene las manos manchadas de sangre. Pero ni ahí lo comprendían. Pobre Gustavo. Regresó a México enfermo y murió al poco tiempo. Lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Echeverría, el ejemplo perfecto de la hipocresía de la clase política mexicana, se hizo el abierto, el tolerante, el comunista. Superficialmente simpatizaba con Castro en Cuba, apoyaba el movimiento socialista de Allende, abrió las puertas de refugiados sudamericanos, pero en México reprimía y desmantelaba cualquier cosa relacionada con la izquierda. El terrorismo es fascista, es expresión de falta de apoyo popular. Era el típico que da bien, pero solo era la fachada. Bajo el lema "arriba y adelante", compró intelectuales para avalar su ineficiente presidencia, se robó todo lo que pudo y protagonizó la guerra sucia, asesinando cientos de jóvenes y campesinos. El colmo del autoritarismo esquizofrénico de la dictadura perfecta. Cuando concluyó su sexenio, dejó el poder simbólicamente y su dedo índice eligió a López Portillo, también conocido por el pueblo como López Porpillo. Echeverría entregó un país polarizado y destrozado. ¿Qué proponía López Portillo? Un proyecto de gobierno que se dividía en 3 partes: 2 años de recuperación, 2 de consolidación y 2 de crecimiento acelerado. Desde luego un proyecto dedicado a su propio y cínico enriquecimiento. Me comprometo a buscar el concierto entre el cambio dialéctico y la constancia revolucionaria. Al principio López Portillo ahorró lana, pero todo cambió después de la guerra del Yom Kippur, también conocida como la guerra de Ramadán o guerra de octubre. Los países árabes interrumpieron la venta de petróleo a Estados Unidos y Europa por el apoyo brindado a Israel. Y por otro lado, se descubrieron nuevos yacimientos en Chiapas, Tabasco y Campeche. México se convirtió en el primer exportador de crudo. El Producto Interno Bruto se elevó a un 8% anual y la tasa de desempleo se redujo en un 50%. López Portillo declaró: México, país de contrastes, ha estado acostumbrado a administrar carencias y crisis. Ahora, con el petróleo en el otro extremo, tenemos que acostumbrarnos a administrar la abundancia. A partir de ese momento, López Portillo se emborrachó de poder y se enfermó de egocentrismo, gritando a los 4 vientos: soy la última oportunidad de la revolución. Los países pueden dividirse entre los que tienen y no tienen petróleo. Nosotros lo tenemos. José Guillermo Abel López Portillo y Pacheco fue un loco, cínico, vanidoso, ridículamente excéntrico y despilfarrador. El influyentismo y el nepotismo eran el pan de cada día de su gobierno. En su viaje de poder, decidió invitar al Papa a Los Pinos, para que su santidad celebrara una misa especial para su madre. Ante las críticas, López Portillo respondió que pagaría de su bolsillo, lleno de lana del pueblo, las sanciones administrativas previstas por violentar la laicidad de un espacio oficial. Pensemos en grande para ser grandes. Seremos grandes. Su esposa, una mujer arrogante con desplantes que caían en lo obsceno, tal para cual, se apoderó de la política cultural del gobierno, sin absolutamente nada de experiencia. Y entre sus absurdas arbitrariedades, ordenó que se integrara una orquesta especial, la Filarmónica de la Ciudad de México, para dar a conocer su gran talento como pianista, con temas del grupo Mocedades.
Y como a su hija Paulina también le gustaba eso de la artisteada mano, debutó como baladista juvenil. Escuchemos un fragmento del tema titulado Desilusión, a cargo de Paulina López Portillo. ¿Cuántas veces creí en tus besos? ¿Cuántas veces creí en tu amor? ¿Cuántas veces creí en tu mirada? ¿Cuántas veces creí en ti, amor? Paulina obtuvo todo el apoyo de la infraestructura gubernamental y mediática. Todo lo necesario para alcanzar el éxito. Tal vez fuera ser feliz a ratos, pero cuando los velos del último instante te toquen, desesperado pronunciarás el nombre y fuera de tiempo expirarás. Perdón. No olvidemos que Luis Miguel inició su carrera en la boda de la hija de López Portillo, promovido por el Negro Durazo, otro producto del compadrazgo de ese sexenio. Sí, probablemente lo más indignante de todo el López Portillato fue precisamente su nepotismo. Su hijo, a quien cínicamente llamaba el orgullo de su nepotismo, fue subsecretario de Estado. Su hermana Alicia, asistente del presidente. Su primo Guillermo, presidente del Instituto Nacional del Deporte. Su hermana Margarita, titular de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, etapa en la que por supuesto el cine mexicano se arrastraba moribundo por la pantalla grande. El daño que provocó Margarita López Portillo al cine mexicano se sigue pagando hasta nuestros días. Y su amante, o mejor dicho, la más notable de todas las amantes de López Portillo, Rosa Luz Alegría, fue nombrada secretaria de Turismo. Y Arturo Durazo, un viejo amigo y vecino de López Portillo, un brother de su barrio, fue nombrado ni más ni menos que director del Departamento de la Policía y Tránsito del Distrito Federal. Sin pasar por el ejército, se le nombró general de división y fue condecorado con el doctorado honoris causa del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, sin haber estudiado Derecho ni nada. El Negro Durazo es un símbolo histórico del compadrazgo y la corrupción en México, y dejó una huella indeleble en el historial de seguridad mexicano que seguimos padeciendo hasta el día de hoy. López Portillo creó nuevas secretarías de Estado y una gran cantidad de organismos inútiles, incrementando la burocracia y comprando o participando en más de 500 empresas. El nivel de corrupción durante el gobierno de ese presidente llevó a cero los excedentes del petróleo, calculados en 100,000 millones entre 1978 y 1981. Tenemos que acostumbrarnos a administrar la abundancia. Y elevó la deuda externa. Debemos transformar nuestro petróleo en la moneda que nos permita vivir sin deudas por primera vez en nuestra historia moderna. Podríamos seguir durante horas hablando de los excesos de López Portillo, para reír y llorar simultáneamente. Un placer adquirido. Pero no hay tiempo, y todavía faltan varios capítulos de la corrupta historia del PRI. Por lo pronto, podemos concluir con la tardía devaluación del peso. Jolopo decía: presidente que devalúa, se devalúa. Y juró defender al peso como un perro frente al ataque de los enemigos de la patria. Afirmemos y reafirmemos el derecho a tomar nuestras decisiones en materia monetaria. Pero en febrero de 1982, la Secretaría de Hacienda no pudo detener la devaluación que llegó a sobrepasar los 100 pesos por cada dólar. En su último informe de gobierno, enfrentó a la ciudadanía para anunciarle el caos, culpando a los banqueros y a los llamados sacadólares. Se deslindó del hundimiento financiero del país, declarando: soy responsable del timón, pero no de la tormenta. Y como un niño caprichoso, arrogante y loquito, automáticamente nacionalizó la banca, argumentando: ya nos saquearon, México no se ha acabado, no nos volverán a saquear. Y después de recordar a los pobres, a quienes en su primer mensaje como presidente había pedido perdón, José López Portillo lloró frente a millones de mexicanos. Su frustración llegó a tal grado que impulsivamente golpeó la tribuna principal del Palacio Legislativo de San Lázaro, aceptando responsabilidad personal. Decir la verdad, la mía, es mi obligación, pero también mi derecho. Su pésima actuación de telenovela solo hizo encabronar más al pueblo mexicano. Y entonces, la siguiente cara del dictador sería la de Miguel de la Madrid Hurtado. Por lo menos López Portillo tenía cierto carisma, era un personaje. Miguel de la Madrid daba toda la hueva del mundo. Y para ese punto, México ya era operado por el Fondo Monetario Internacional. Con Miguel de la Madrid, inicia oficialmente el neoliberalismo en México. Listo para vender al país a precios de remate. Las clases política y empresarial estaban felices. Era su momento. ¡Negociazo! Y el pueblo mexicano seguía pagando literalmente las consecuencias de 12 años de corrupción, saqueo, descaro, despilfarre, nepotismo, cinismo. ¿Y la inflación?
en las nubes. Al final del sexenio gris, el de Miguel de la Madrid, en 1988, había que elegir un nuevo personaje para representar a la dictadura. Pero esta vez, el FMI se encargó de seleccionar al sustituto. El día de ayer, el Partido Revolucionario Institucional lo nombró precandidato a la presidencia de la República. ¿Cuál fue su reacción? Ha sido, Jacobo, el día más importante de mi vida. Carlos Salinas de Gortari. A finales de los 80, la oposición tenía mucho más fuerza. El hijo de Lázaro Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas, era un candidato de oposición fuerte. El Frente Cardenista iba con todo para ganar. ¿Quién ganó realmente las elecciones de 1988? Nunca lo sabremos. Gobernación se encargó de tirar el sistema. Con todo y el fraude, Salinas, a diferencia de otros presidentes, manejó una extraordinaria estrategia de comunicación, la cual no dependía tanto de la censura, sino de la autocensura. Utilizó otros métodos de autoritarismo. Compró medios e intelectuales para validar su presidencia y su proyecto, y logró venderle al pueblo que era el Salvador de México, que en poco tiempo nuestro país sería primermundista. ¡Que viva México y Florencia! Solidaridad, venceremos, desde hoy en adelante, haremos tu ejemplo, cantaremos a una voz, el esfuerzo de unión, formando así una gran nación. Solidaridad. Renegoció la deuda externa y le propuso un tratado de libre comercio a Estados Unidos y Canadá. México era ahora un país ganador. Ya íbamos a estar al nivel de los gabachos. Ya éramos oficialmente parte de Norteamérica. ¡Norteamericanos! Y sí, gran parte de la población de México cayó en la trampa. Pero desde el 1 de enero de 1994... Hoy hacemos ya realidad la nueva grandeza mexicana. Justo con la entrada en vigor del TLC, se le empezó a caer el teatrito. ¿Cómo va a venir a mí a decirme un indígena que ni siquiera sabe hablar español que el proyecto de mi sexenio no lo tomó en cuenta, más que para hacerle un ataúd en el mejor de los casos, o ni siquiera eso? En Chiapas, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, un movimiento predominantemente indígena, le declara la guerra al gobierno federal. ¿Pero qué quería el movimiento guerrillero? Techo, tierra, trabajo, paz, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Esas fueron sus demandas durante 500 años de explotación, marginación y desprecio. Y a partir de ese momento, las demandas se convirtieron en exigencias. Entonces nosotros lo que estamos pidiendo es que se revise el Tratado de Libre Comercio. Profesionales de la violencia asestaron un doloroso golpe al corazón de todos los mexicanos. Unos meses después, el sucesor de Salinas, Luis Donaldo Colosio Murrieta, es asesinado en Lomas Taurinas, Tijuana. Y luego matan a Francisco Ruiz Massieu, exsecretario del PRI y cuñado de Salinas. Para el pueblo de México, la esperanza tecnócrata neoliberal encarnada en un personaje se desplomó. Salinas fue y es uno de los presidentes más desprestigiados de la historia reciente de Latinoamérica. Permitió el enriquecimiento ilícito de su familia, vendió casi todas las empresas estatales, fue acusado de vincularse con organizaciones criminales, y al final de su sexenio, entre el incremento de la violencia y el narcotráfico, el levantamiento zapatista, el desequilibrio en las esferas de poder y los magnicidios, México tenía mucho miedo. Era un clima perfecto para que la campaña del siguiente candidato priista, Ernesto Zedillo, fuera efectiva. Ernesto Zedillo, bienestar para tu familia. Vota por la paz en México. Salinas no simpatizaba con Zedillo, pero ya no tenía mucha influencia. El FMI, apoyado por los medios, tenía un poder de decisión mucho más profundo en el sistema mexicano. Zedillo ganó sin ningún problema y prácticamente gobernó sin el PRI y no tuvo injerencia en la designación del siguiente candidato priista, La Bastida, un pepino. Zedillo quería pasar a la historia como el democratizador de México. Y hasta la fecha, los medios masivos y los intelectuales comprados insisten en que Zedillo fue lo máximo. Sacó adelante al país de la crisis causada por el error de diciembre, en la cual desde luego él no tuvo nada que ver, y llevó a México a la democracia, a la alternancia. Y por cierto, no tuvo nada que ver tampoco con la masacre de Acteal. Todo padrísimo con Zedillo, tipazo. ¡Viva México! Pero la corrupción, la impunidad, la pobreza y todos los problemas de México continuaron y se agudizaron. El agonizante dinosaurio priista ya no daba para más. Y el 2 de julio del 2000, después de 71 años o 75, como quieran, finalmente ganó un partido de oposición la presidencia de la República. Vicente Fox Quesada, el candidato del PAN, ganó las elecciones legítimamente. Y México se convirtió en un país democrático. ¡Qué padre! ¡Ya ganamos! ¡Felicidades a todos! Pues ahí está, ¿no? Ya es todo. Ya estuvo, ¿no, Arjen?
¿Estuvo bien? Sí, ¿no? ¿Ya? Vamos. Perfecto, ¿no? Ya mejor vámonos, ¿no? Ahí se acabó el PRI, ¿no? Sí, ahí acaba. ¿Qué pasó, Betornillo? ¿No te gustó el podcast? Ni él está incompleto, Olayo. No, a ver, ahí acaba. Ya acabamos. Pero es que entonces, ¿qué pedo? ¿Qué propones, Olayo? ¿Que votemos por el PAN? ¿O por el PG? No entiendo. No pueden acabar el podcast así nomás. Tú dijiste que ibas a decir por qué no se ha muerto el dinosaurio y todo eso. Lo de que dicen que va a regresar el dinosaurio. ¿Yo dije eso? Ya no me acuerdo, la verdad. Pero mira, Betornillo, yo no sé qué va a pasar, ¿ok? O sea, ni que fuera el brujo mayor. Ponte el podcast pasado y vas a ver lo que dijiste. Betornillo, ya nos vamos, perdón. Luego vemos, ¿va? Es que, Olayo, escúchame. El final de este está muy lejano a la realidad del país. Buen punto, Betornillo. Gracias. Como siempre, tus intervenciones son muy oportunas, muy atinadas, muy puntuales. Tienes razón. Tenemos que continuar este podcast. Vicente Fox Quesada, el expresidente de Coca-Cola en Latinoamérica y exgobernador de Guanajuato, ganó legítimamente las elecciones del año 2000. Y coincidiendo con el fin del milenio, México entró en una nueva etapa. El fin de la dictadura perfecta y la llegada triunfal de la democracia. Sin duda, para hablar de Fox, tenemos que retroceder un poco, regresarnos al sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León. En diciembre de 1994, pocos días después de iniciar el sexenio de Zedillo, se cometió un supuesto error de cálculo, el error de diciembre. Un inevitable desacierto que detonó un desastre financiero. Ese tropezón llevó a México a una de sus peores crisis económicas y provocó el llamado efecto tequila, por el impacto que tuvo en otras regiones de Latinoamérica. Salinas culpó a Zedillo y viceversa. Desde la presidencia, Zedillo se encargó de desviar el resentimiento popular lo más posible hacia el expresidente. Se maquilaron máscaras de Salinas masivamente y hasta los limpiaparabrisas portaban máscaras del expresidente. El pelón orejón era el gran villano. Todo era su culpa. Zedillo no podía hacer nada para evitar la devaluación. Pobre Zedillo. Un inocente político al que le tocó ser presidente por accidente. Qué difícil. Tenía que hacer un esfuerzo heroico para ganar credibilidad. Metió a la cárcel a Raúl Salinas, el hermano incómodo, acusado de enriquecimiento ilícito, de haber participado en el asesinato de Ruiz Massieu y, por supuesto, debajo de las telarañas relacionadas con las investigaciones de los magnicidios, un sector considerable de la prensa y el pueblo lo señalaba como el autor intelectual del asesinato de Colosio. Para protestar contra el encarcelamiento injusto de su hermano y la campaña de desprestigio en su contra, Salinas hizo una ridícula huelga de hambre y finalmente salió huyendo a Dublín, Irlanda. ¡Qué buen presidente Zedillo! Un hombre honesto, justo, valiente. El último presidente del PRI hizo una gran alianza con los medios, sostenido en una plataforma especializada en distorsionar la realidad y modificar la percepción consciente e inconsciente de los ciudadanos. Logró posicionarse con cierta estabilidad y sobrellevar su gobierno, con todo y sus grandes debilidades. Zedillo era antipático, anticarismático y políticamente mediocre, pero era perfecto para el FMI. Y en este mundo, salvajemente capitalista de apariencias, simulaciones e hipocresías, México tenía que aparentar democracia, diversidad, libertad de expresión, pluralismo. Zedillo marcó públicamente su distancia del PRI. Y el dinosaurio comenzó a perder fuerza. En 1997, el PRI perdió la mayoría en el Congreso y en ese mismo proceso concluyó la era del regente, el máximo jefe del Departamento del Distrito Federal, anteriormente designado por la presidencia. Y por primera vez en la historia del PRI, se llevaron a cabo elecciones para elegir al jefe de gobierno de la capital del país. Cuauhtémoc Cárdenas ganó las elecciones y se convirtió en el primer gobernador del DF elegido democráticamente. Mientras tanto, Zedillo reprimía y perseguía al EZLN y trataba de acabar con el movimiento indígena recurriendo a grupos paramilitares y permitiendo que ocurriera la masacre de Acteal, por la cual ahora enfrenta una demanda en Estados Unidos. En la matanza de Acteal, para la cual tendríamos que dedicar un podcast completo, murieron 45 personas inocentes, incluyendo niños y mujeres embarazadas. Para conocer los detalles de este lamentable evento, les recomendamos Acteal, Crimen de Estado, de Hermann Bellinghausen. En el sexenio democratizador de Zedillo se agudizó la crisis económica. Ocurrió uno de los más grandes robos de la segunda mitad del siglo XX, con el infame Fobaproa. Se incrementó la venta de la soberanía nacional, aumentó la inseguridad pública y el narcotráfico continuó consolidando su imperio. Y además de todo, Zedillo se creía cagado. Y era un sope. Pero todo eso no importa porque gracias a él, México se democratizó. ¡Yeah! Se acabó el partido de Estado y llegó Fox. La verdad, ya no le quedaba de otra. Urgía un cambio, aunque fuera un simple espejismo. En su momento, yo sí le creía a Fox. La verdad, el candidato era irreverente, provocador, en la campaña era bravo, y el objetivo colectivo era tumbar al PRI como fuera. Y con varias promesas, como la de resolver el conflicto en Chiapas en 15 minutos, parecía que solo estaba utilizando al PAN como una plataforma para contender por la presidencia, y que no era el estereotipo del panista estrictamente cerrado y ultraconservador. Muchos caímos en la trampa. Yo tenía 22 años y era políticamente analfabeto. Sí, todavía más de lo que soy ahora. Y el bigotón de Guanajuato realmente parecía una opción. Muchísimos mexicanos votamos por él. Y cuando ganó, había un sentimiento de emoción y esperanza en gran parte del país. El PRI había caído. Alcanzamos el sueño imposible. Muchos éramos inocentes, ingenuos y yo sobre todo era muy ignorante.
Sí, incluso más que ahora. Aunque para algunos escépticos podía ser claramente evidente, Fox era una trampa fácil para un pueblo cándido y crédulo. Pero poco a poco, conforme avanzaba el sexenio del cambio, fuimos testigos de cómo la figura presidencial, o el combo conocido como la pareja presidencial, se iba debilitando y el poder de los medios masivos crecía desmedidamente. Vicente y su esposa Marta fueron el instrumento elemental de una jugada muy hábil del sistema. México ya, 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 México, México, México ya. Sí, Fox resultó ser muy perjudicial. El cambio fue un fraude. El primer presidente del PAN fue una de las más grandes decepciones que ha sufrido México. Pero gran parte de lo que vivimos ahora sigue siendo consecuencia del legado priista. Entonces, ¿cómo es posible que el PRI tenga posibilidades de regresar al poder? Con todos los antecedentes que hemos escuchado parece broma. El pueblo no va a permitir que eso ocurra. 1. ¿Cuándo ha decidido el pueblo conscientemente el futuro de México? 2. El PRI nunca se ha ido. Ha perdido la presidencia, pero se ha fortalecido en muchos estados de la República. 3. Son expertos en fraudes electorales. Nadie sabe mejor que el PRI cómo funciona la compra de votos, el chantaje electoral, la formación de grupos de choque, los agujeros y las ambigüedades en las leyes electorales, el robo de urnas, la falsificación de credenciales de elector, etc. 4. Tienen mucha lana. Lana de diferentes arcas, incluyendo las jugosas lavanderías narcobancarias. Son viejos lobos de mar y han ido actualizando y perfeccionando sus estrategias. Así es, el PRI es como el amo del Merol. Nunca se ha ido y todo este tiempo ha estado muy ocupado. Grandes monstruos, como el más identificable, Salinas de Gortari, nunca se fueron. Y por el contrario, tienen tentáculos en varios puntos clave de las estructuras de poder. Y este año, con el apoyo de los grandes medios masivos, están más unidos que nunca. El Grupo Atlacomulco, el Bester Gordillo, el Partido Verde y muchos entes oscuros más forman una megalianza prácticamente invencible. Y como ocurrió en 1994, México tiene mucho miedo. Mucho más que en ese crítico año. Los medios lo han explotado y capitalizado durante todo el último sexenio. En 2005, Peña Nieto firmó un contrato con Televisa por 742 millones para promover su imagen. ¿Cuánto más ha pagado el PRI desde entonces? Televisa ha ganado más de 2,000 millones de pesos únicamente de propaganda oficial. Las cifras o favores por todo lo demás se desconocen con exactitud. ¿Quién le paga a quién? ¿Quién gobierna a quién? La democracia es un gran negocio. Yo no creo en la simulación de democracia que hemos experimentado en México. Pero si entramos en el juego, ya sabemos que votar por el PRI o por el PAN es algo muy parecido. Es el PRIAN. El PAN nunca pudo gobernar sin el PRI. Y no es necesario ahondar en los detalles del catastrófico sexenio de Calderón y su guerra contra el narco. ¿Y entonces qué hacemos? ¿El PRD es una opción real? El PRD. El Partido de la Revolución Democrática. PRD. Conocido también como el producto de la revolución demagógica. Para muchos, definitivamente es una opción. López Obrador lleva varios años recorriendo el país y haciendo trabajo de base. Pero no podemos olvidar que el PRD es un subproducto del PRI. Del PRI salieron periodistas como Camacho Solís, Marcelo Ebrard y, desde luego, López Obrador. Todos educados en la escuela priista. Por ejemplo, uno de los políticos más cercanos al PG, actualmente diputado del Partido del Trabajo, Porfirio Muñoz Ledo, llegó a ser presidente nacional del PRI. Pero no importa. Dicen que es de sabios cambiar de opinión y de partido, o fundar uno nuevo. Negociazo. Ahora, si le damos el beneficio de la duda a López Obrador, con todo y su discurso semiamnésico y hasta cierto punto esquizofrénico, que no se interprete literalmente, hablo de su discurso, no de su salud mental. Entendiendo que debe estar rodeado de gente con experiencia y suponiendo que realmente es un hombre bien intencionado, una vez que llegue al poder, recibirá su reality check. Cheque la realidad. Y el pueblo mexicano que haya votado por él también recibirá su cheque de realidad. Al parecer, López Obrador, más que ser un peligro para México, como se manejó en la estrategia de desprestigio en su contra a través de los medios, es un peligro para él mismo. PG contra PG. ¿Y realmente tiene posibilidades de ganar el autoproclamado presidente legítimo? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Pero encontrar soluciones para resolver los complejos problemas del país no depende de un individuo. Como lo hemos repetido una y otra vez en este podcast, no importa quién gane, nosotros perdemos. El sistema está podrido, el sistema está corrompido. El país padece una enfermedad crónica y no se puede curar automáticamente con la llegada de un mesías tabasqueño, chilango, gringo o extraterrestre. Se requiere una transformación profunda, una mutación cultural, económica, psicológica, moral y espiritual. Y además, la última palabra la tienen las estructuras de poder estadounidenses. No permitirían nada que afecte a sus intereses. Para empezar, Estados Unidos es el principal socio comercial de México y somos su vecino subdesarrollado más cercano desde el punto de vista geográfico.
Nada se puede salir de control en nuestro querido rancho si las estructuras de poder estadounidenses no lo permiten. Y si lo hacen, es para beneficiarse económica, política y militarmente. Y ahora escucho el reclamo. Siempre dices lo mismo. Siempre dices lo mismo. Puras cosas que ya sabemos. Lo llevas diciendo años. Sí. Y voy a repetir hasta el cansancio lo que siempre he creído. Creo, no afirmo, creo que no podemos seguir esperando un cambio desde las altas esferas del poder. Las clases empresarial, política y mediática no quieren cambiar nada. Y los cambios no se hacen arriba, se hacen abajo. ¿Pero qué propongo? Muchas personas me preguntan, ¿y tú qué propones? ¿Cuál es tu propuesta? Queremos soluciones, no críticas. Todos criticamos, es muy fácil criticar. Y quedarse callado, más fácil todavía, ¿no? Y sobre todo, muy cómodo. Yo no soy absolutamente nadie para proponer nada. Ni siquiera tendría por qué hablar de esto. ¿Para qué? Yo ni siquiera acabé la preparatoria. No soy una persona con formación académica. Soy un ciudadano común, demasiado común, que de acuerdo con la corriente principal de pensamiento promovida por el sistema establecido, debería estar trabajando en un videoclub al borde de la quiebra. Pero insisto, no soy nadie para decir qué hacer o qué no hacer. Solo puedo compartir opiniones, ideas, fuentes de investigación. Tal vez lo único que puedo hacer concretamente es sugerir que seamos mucho más cuidadosos con todo aquello que introducimos a nuestra cabeza y almacenamos en nuestro archivo mental, que protejamos nuestro inconsciente y que evitemos posturas y actitudes soberbias ante todo lo que nos rodea. La arrogancia provoca ceguera y sordera. En pocas palabras, no infravaloremos al enemigo. Pero tú eres el más soberbio, Layo. Y eres arrogante. Todos lo somos, Betorcido, para beneficio de aquellos que manejan los grandes instrumentos de control. ¿Y qué le diría este confundido y contradictorio locutor de podcast a aquellos que buscan un cambio a través de la vía electoral? Dicen que las elecciones no se ganan con votos, se ganan con spots, con publicidad. Y no únicamente con los anuncios comerciales localizados y o localizables, sino con todos los métodos y herramientas que tiene un medio a su alcance. Quienes operan sus estrategias de comunicación, a veces fallidas, a veces certeras, son los que realmente terminan influyendo en la percepción de la población. Incluyendo a la que se siente totalmente inmune a la manipulación. Creo que deberíamos empezar por transformar al verdadero gran elector, a los grandes medios masivos, desde afuera y desde adentro, como sea. Hay quien dice, pero ya no tienen tanta fuerza, ¿no? Ahora son más poderosas las redes sociales. Televisa solo tiene una tercera parte de la audiencia que tenía hace 10 años, etc. Televisa llega a 50 millones de mexicanos que solo tienen acceso a su programación. No tienen cable ni nada. Y el resto de los medios, televisión por cable, radio comercial, ¿no tienen nada que ver con la percepción ciudadana? Tienen todo que ver. Hay ciertos segmentos de la población que se creen más astutos, más inteligentes que los grandes instrumentos de control. Y todos caemos en sus trampas, unos más que otros, sin reconocer que utilizan métodos impecablemente bien diseñados para manipularnos. Ah, pero ya sabemos que la televisión nos miente, ya sabemos que el gobierno es corrupto, ya sabemos todas esas cosas. Eso se dice de dientes para afuera. Pero cuando te confías, es cuando estás más vulnerable. Porque como ya sabes todo eso, pues te deja de importar. Mejor te concentras en otras cosas más relevantes en tu vida. ¿Para qué voy a pensar en eso si ya lo sé? Perfecto. La soberbia cegó a ese individuo. Ahora ya no hay barreras, ya no hay obstáculos. Pase usted, señor sistema. Pero, ¿qué más podemos hacer? Yo creo, no afirmo, creo que tenemos que vigilar y estudiar el comportamiento de nuestra mente. ¿Dónde está? ¿Qué hace? ¿A dónde se dirige? Cuestionarnos por qué reaccionamos de cierta manera. Hacer ejercicios de autoanálisis constante y disciplinadamente. Como lo he comentado en otras emisiones de este podcast, yo siempre tengo muchas preguntas y trato de encontrar respuestas en libros, películas, música. Y si alguien siempre tiene respuestas, es Noam Chomsky. Este año electoral es fundamental recordar las ahora muy famosas estrategias de manipulación mediática que ha difundido Chomsky. En las 5 temporadas del podcast hemos hecho ejercicios satíricos relacionados con estas estrategias. Nos divertimos incorporando elementos de manipulación en el subtexto. A continuación, vamos a compartir las 10 estrategias. Me voy a tomar la libertad de hacer ligeras modificaciones por fines narrativos y estructurales. Espero no incomodar a los puristas. Pero, ¿por qué son 10 estrategias de manipulación mediática? ¿Por qué no son 9, 11 o 14? Esa fue una decisión de marketing del publicista de Noam Chomsky. ¡No es cierto! Pero como dice George Carlin, los 10 mandamientos sí fueron 10 y no 9, 11 o 14 debido a una decisión de marketing. ¡Sí es cierto! 1. La estrategia de la distracción. El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción, que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas, mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de información insignificante. La estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir al público interesarse por los conocimientos esenciales en el área de la ciencia, la economía, la psicología, la neurobiología y la cibernética. Mantener la atención del público distraída, lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivada por temas sin importancia real. Mantener al público ocupado, sin ningún tiempo para pensar. De vuelta a la granja con los otros animales. 2. Crear problemas y después ofrecer soluciones. Este método también es llamado problema-reacción-solución. Se crea un problema, una situación prevista para causar cierta reacción en el público, con el fin de que éste sea exigente de las medidas que desea hacer aceptar. Por ejemplo, dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia urbana.
o organizar atentados sangrientos para que el público sea el demandante de leyes de seguridad y políticas en perjuicio de la libertad. O también crear una crisis económica para hacer aceptar como un mal necesario el retroceso de los derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos. 3. La estrategia de la gradualidad. Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente, a cuentagotas, por años consecutivos. Es de esa manera que condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas, como el neoliberalismo, fueron impuestas durante los 80 y 90. Estado mínimo, privatizaciones, precariedad, flexibilidad, desempleo en masa, salarios que ya no aseguran ingresos estables, tantos cambios que detonarían una revolución si se aplicaran rápidamente. 4. La estrategia de diferir. Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es la de presentarla como dolorosa y necesaria, obteniendo la aceptación pública en el momento para una aplicación futura. Es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato. Primero, porque el esfuerzo no es empleado inmediatamente. Y luego, porque el público, la masa, tiene siempre la tendencia a esperar ingenuamente que todo irá a mejorar mañana y que el sacrificio exigido podrá ser evitado. Siempre vendrán tiempos mejores. Esto da más tiempo al público para acostumbrarse a la idea del cambio y de aceptarla con resignación cuando llegue el momento. 5. Dirigirse al público como criaturas de poca edad. La mayoría de la publicidad dirigida al gran público utiliza discursos, argumentos, personajes y entonación particularmente infantiles, muchas veces próximos a la debilidad, como si el espectador fuese una criatura de poca edad o un deficiente mental. Cuanto más se intente buscar engañar al espectador, más se tiende a adoptar un tono infantilizante. ¿Por qué? Si uno se dirige a una persona como si ella tuviese la edad de 12 años o menos, entonces, en razón de la sugestionabilidad, ella tenderá con cierta probabilidad a una respuesta o reacción también desprovista de un sentido crítico, como la de una persona de 12 años o menos. Los medios nos quieren tratar como malitos para que reaccionemos como malitos, haciéndonos creer que no estamos malitos cuando nos han convertido en malitos. 6. Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. Hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un cortocircuito en el análisis racional y finalmente al sentido crítico de los individuos. Por otra parte, la utilización del registro emocional permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos, miedos y temores, compulsiones o inducir comportamientos específicos. Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. Hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y su esclavitud. La calidad de la educación impartida a las clases sociales inferiores debe ser la más pobre y mediocre posible, de forma que la distancia de la ignorancia entre las clases inferiores y las clases superiores sea muy amplia, que sea imposible para los segmentos marginados y explotados alcanzar a las clases privilegiadas. 8. Reforzar la autoculpabilidad. Hacer creer al individuo que él es el único culpable de su desgracia. Su crítica situación se debe a la insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades o de sus esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, el individuo se autodesvalida y se culpa, lo que genera un estado depresivo, y uno de sus efectos es la inhibición de su acción. Y sin acción, no hay revolución. 9. Conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. En el transcurso de los últimos 50 años, los avances acelerados de la ciencia han generado una creciente brecha entre los conocimientos del público y aquellos poseídos y utilizados por las élites dominantes. Gracias a la biología, la neurobiología y la psicología aplicada, el sistema ha disfrutado de un conocimiento muy avanzado del ser humano desde el punto de vista físico y psicológico. El sistema ha conseguido conocer mejor al individuo común de lo que él se conoce a sí mismo. Esto significa que en la mayoría de los casos, el sistema ejerce un control mayor y un gran poder sobre los individuos, mayor que el de los individuos sobre sí mismos, mucho mayor. Y llegamos a la número 10, mi favorita. Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. Básicamente, promover al público a creer que es moda el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto. No, amiguito, no está padre ser pendejo. No es cool, ni hip, ni nada. Es ser pendejo, punto. Suena ojete, yo sé. No quiero sonar a Ferriz de Con, disculpen. Eres un pendejo. Pero bueno, regresemos al punto. Si quieren clavarse en serio, conocer más detalles acerca de la historia de México y este gran partido político, sabemos que tenemos algunos podescuchas masoquistas. Les recomendamos algunos libros, publicaciones y documentales, por si no los han leído o visto todavía. Los 3 tomos de Tragicomedia Mexicana de José Agustín. Ascenso y caída del partido hegemónico de Víctor Manuel Muñoz Patraca. Salinas y su imperio, desde una cierta mirada, de Julio Scherer. Raúl Salinas de Gortari, El abuso de poder, de José Luis Trueba Lara. La presidencia imperial, de Enrique Krause. Historia del PRI, 1946-2006, de León Felipe Gálvez. Ejemplares de los 70, 80 y 90 de revistas como Nexos y Proceso y la legendaria Chamuco. Todos los libros de historia de México del gran Eduardo del Río, mejor conocido como Ríos, y una buena parte de la filmografía del canal 6 de Julio. En fin, hay mucho material. Como dicen, hay mucha tela de dónde cortar. Un par de libros que recomendamos se escribieron desde la perspectiva del poder, pero aún así sirven para darse una idea de cómo ha operado la maquinaria priista a lo largo de la historia.